Bueno, muy buenas tardes, de nuevo con ustedes para continuar por los caminos de Dios, como hemos llamado esto, porque Dios va guiando nuestros caminos, ¿no? Con estas historias que llamamos catecismo bíblico. Bueno, es la prehistoria de Jesús, la prehistoria de la Iglesia y un poco de todo los países que de alguna manera, por la herencia cristiana, entroncamos con esta historia, ¿no? Vamos ahora a seguir, recuerdan ustedes, Abraham, Isaac, por quien viene la primogenitura, la descendencia, las promesas, heredero de las promesas, y Jacob. Llegamos a Jacob como con trampa, con ayuda de su madre Rebeca, había heredado la primogenitura. Jacob tuvo 12 hijos varones y otras mujeres, ¿no? Pero acá importaban los hijos varones. Los más chiquitos, los menores, eran José y Benjamín. El más chiquito era Benjamín. De ahí ha quedado también, fíjense cómo hemos heredado esa cultura bíblica. Muchas veces uno dice, ¿cuál es el Benjamín de la familia? Como para decir el más chiquito, el hijo más chico. ¿Cuál es el Benjamín? Se dice, ¿no? Los dos más chicos eran Benjamín, el más pequeño, y el penúltimo, José. Recuerden muy bien estos nombres. Pero hay otros nombres. Rubén, Isaacar, Judá, bueno. Pero ¿qué pasa con esto? Hay una historia, fíjense qué particular que es esta historia, ¿no? Jacob también tenía todos estos hijos y bueno, él se puso viejo, los hijos crecían y se dedicaban a trabajar y a apacentar los rebaños. Iban de un lado para otro buscando pastos, etc. Pero pasaba una cosa también. Jacob tenía como un cariño especial por sus hijos más chicos, y muy particularmente por José. Por ejemplo, tenía lo que llamaríamos hoy un poncho muy especial, tejido con más cuidado, más delicadeza, era un poncho hermosísimo. Bueno, los otros hermanos tal vez no tenían una ropa así, era predilecto. Entonces, fíjense a lo que se llegan, estas historias yo les he dicho, es una historia de las intervenciones milagrosas, admirables, extraordinarias de Dios y de la miseria de los hombres, las dos cosas, de la miseria de los hombres. ¿Qué pasa? De todos estos hijos empezaron a hablar, ¿no? Cosas de hermanos, y a veces pasan que entre los hermanos hay peleas muy duras, ¿no? Bueno, los hermanos más grandes tenían envidia. Acá el gran tema que aparece es la envidia, ¿no? Tenían envidia a su hermano José, porque era el predilecto de los padres. Entonces, ¿qué pasó? Salían juntos a apacentar los rebaños, y por ahí se iban lejos, Y entonces, un día los hermanos, se ve que, como se dice hoy, se dieron cuerda, se dieron manija. Y bueno, un día estaban en el campo lejos, y dicen que José tenía un don de Dios, que era tenía como sueños, Dios le hablaba, digamos, a través de unos sueños especiales, o era capaz de interpretar sueños. Ya vamos a ver que esto le significó la vida de él y de toda la familia. Entonces José estaba en el campo con sus hermanos y les dice, le cuenta a sus hermanos todo ingenuamente, él era un adolescente, les dice, miren, tuve un sueño. Bueno, contanos el sueño, le dicen los hermanos. Y estamos atando gavillas en el campo. En esa época se cosechaba con la hoz, se agrupaba a mano, se ataba el manojo de trigo para después trasladarlo y hacer la trilla, separar el grano, como se hacía en nuestras tierras hasta no hace mucho. Yo dije, atamos las gavillas en el campo y mi gavilla se erguía y se mantenía en pie. Y las gavillas de todos ustedes rodeaban a la mía y se postraban. La gavilla que había hecho José quedaba en paradita. Y la gavilla de los hermanos, que representaban los hermanos, se inclinaba. Imagínense, con la envidia que le tenían a José. Y José, inocente, ingenuo, le cuenta esta historia. Entonces los hermanos le dicen, ¿pero vos qué te crees? No dice así la Biblia, pero estoy haciendo mis comentarios. ¿Acaso le dice la Biblia así, no? Capítulo 37 del Génesis.
¿Acaso vas a reinar sobre nosotros? ¿O vos nos vas a gobernar a nosotros? Como diciendo, ¿qué te crees? Y le tuvieron, dice la Biblia, y le tuvieron todavía más odio a causa de los sueños y de las palabras que él lo decía con toda honestidad. Y tuvo otro sueño, y lo contó también, peor. He tenido otro sueño, dice, el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante mí. El sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante mí. Cuando lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre le recriminó diciéndole, ¿qué significa ese sueño que has tenido? ¿Acaso vamos a ir yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Sus hermanos sintieron celos de él, pero su padre meditaba estas cosas. Muy importante esto, fíjense. Los hermanos, a través de estos sueños, le tomaron más bronca. No se dieron cuenta de que Dios le hablaba en sueños. Pero el papá, que era más sabio, le llama la atención de este segundo sueño. El sol, la luna y 11 estrellas. El sol figura el papá. La luna figura la mamá. Qué lindo, ¿no? Y las estrellas, los hijos. Todos se postraban ante él. José cuenta es honesto, cuenta lo que él vio. Fíjese que sus hermanos le dio más celo, más rabia, pero el papá meditaba. ¿Qué querrá decir Dios con esto? Fíjense, qué sabia la postura del papá y qué mala, fea la postura de los hermanos, ¿no? Bueno, se habían ido a pastorear ovejas, sigo el texto, con sus hermanos lejos, porque, ¿qué pasaba? Tenían que irse lejos porque los pastos se agotaban. Bueno, entonces, va José a donde están los hermanos pastoreando, y entonces que los hermanos que han estado hablando todo esto, se ha estado dando cuerda entre ellos contra José, dice, acá viene el predilecto de papá y todavía que creen que vamos a postrarnos todos delante de él, que tiene esos sueños, ¿qué se cree este? Entonces cuando lo vieron venir de lejos, dice, a José, que fue a ver a los hermanos que estaban ahí con los rebaños, dice, empezaron a decirse el uno al otro, ahí viene el soñador, ¿por qué no lo matamos? Y lo tiramos a un pozo de agua. Se hacían esos pozos como se hacen ahora para extraer agua. Entonces con un balde después la sacaban. Matémoslo y arrojémoslo a un pozo. Y luego diremos que lo ha devorado una fiera salvaje. Y terminamos con este hermano nuestro que nos tiene harto con sus sueños. Oyó esto Rubén, uno de los hermanos, y queriendo salvarlo, fíjense, los hermanos piensan en matarlo a José. Oyó esto Rubén y dijo, no le quitemos la vida, no derramemos sangre, es sangre del hermano, echadlo a este pozo en medio del desierto, pero no pongáis las manos en él, pónganlo en el pozo, pero no lo matemos. Bueno, era lo mismo, ¿no? Porque se iba a morir de hambre. Lo decía para salvarlo de las manos de estos y devolverlo a su padre. Tal vez tenía la intención de después ir a salvarlo y rescatarlo. Cuando José llegó, y lo vieron venir de lejos, lo agarraron a José, le arrancaron la túnica y lo echaron al pozo. El pozo estaba seco, sin agua. José se iba a morir de hambre y de sed. Lo metieron abajo. Después se sentaron a comer. Cómplices todos, los hermanos. Dice que se sentaron a comer y vieron de lejos venir una caravana de ismaelitas. ¿Se acuerdan los ismaelitas? Descendientes de Ismael, hermanos de Isaac, una caravana de árabes, digamos hoy. Vieron venir una caravana de ismaelitas que venía de lejos, ¿no? Los camellos era el animal con el cual habitualmente se transportaban las cosas, las personas, transportaban tragacanto, resina, láudano, e iban hacia Egipto. El comercio, esto era el comercio, eran comerciantes. Comerciantes en todo. Llevaban cosas a Egipto y de Egipto se traían otras cosas que las llevaban lejos. Entonces dijo Judá, uno de los, acuérdense este nombre, ya voy a comentar, es muy importante, Judá, uno de los hermanos, de ahí viene el nombre de judío, porque él va a heredar las promesas. Dijo Judá, ¿qué sacamos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? ¿Por qué no lo vendemos a los ismaelitas? Y así no ponemos la mano sobre él, no lo matamos. Porque en realidad la verdad es que nuestro hermano, de nuestra sangre, es nuestra carne. Y bueno, los hermanos dijeron, bueno,
lo vendemos, listo. Cuando pasaban los mercaderes, dice, lo sacaron, subieron a José del pozo y lo vendieron por 20 monedas de plata a los ismaelitas, quienes lo llevaron a José a Egipto. Lo venden a José, sus hermanos lo venden a José. Esto no sé si les dice algo ya cuando hablamos de las figuras. ¿Se acuerdan de Cristo que fue vendido? Bueno, recuérdenlo porque vamos a reflexionar sobre eso. Bueno, así es como los hermanos vuelven a su casa sin José, que ha sido vendido, y lo van a vender como esclavo en Egipto. Egipto es el mismo país actual, ¿no? Volvió Rubén al pozo y José no estaba allí, entonces se rasgó las vestiduras. ¿Dónde están sus hermanos? Le dijo, ¿dónde está? Tomaron la túnica de José, degollaron un cabrito y empaparon con la sangre del cabrito la túnica y mandaron llevar la túnica con mangas a su padre. O sea, manchan con sangre la túnica de José y van hasta el papá, porque el papá va a decir, ¿dónde está José? Hemos encontrado esto. Comprueba si es la túnica de tu hijo o no. Él la reconoció al papá y exclamó, es la túnica de mi hijo. Una fiera salvaje lo ha matado. José ha sido despedazado. Entonces Jacob, dice, se puso un traje de penitencia que se ponían, hizo muchos días de duelo por su hijo. O sea, desgarrado de dolor porque su hijo había muerto. Imagínense, matado por un animal salvaje, su hijo más querido. Todos sus hijos e hijas acudieron a consolarlo, pero él rehusaba el consuelo y decía, quiero llegar de luto hasta que me muera. ¿Dónde está mi hijo? O sea, ahora quiero morirme, quiero llorar, imagínense la tristeza, ¿no? Quiero llorar hasta que me muera y cuando me muera me voy a encontrar con mi hijo. Y su padre lloró por él. Entre tanto, dice, los que lo habían comprado, lo vendieron en Egipto a un tal Putifar, que era una persona que estaba al servicio del rey de Egipto. En ese lugar se llaman el faraón. El rey de Egipto se llamaba el faraón. Entonces lo venden a José a un señor que se llamaba Putifar, que estaba al servicio del rey de Egipto, y ahí va a empezar una historia totalmente inesperada. Miren, fíjense, la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, todas son historias imprevistas, imprevisibles. Así que José vendido por sus hermanos a Egipto. Su padre y su madre piensan que su hijo ha muerto. Una tristeza de muerte. Yo les decía que hay que leer todas estas historias mirando a Cristo, mirando a Cristo. Falta mucho para llegar a Cristo, faltan 1800 años, o bueno, un poquito menos. Pero hay que mirar a Cristo. ¿Y en qué figura de Cristo? Y José vendido por sus hermanos. Y después José va a salvar la vida en una historia hermosísima de perdón y de providencia de Dios, de milagro, de todo. Va a salvar la vida de sus hermanos. ¿No les recuerda esto a Cristo? No lo vendimos nosotros, claro, lo vendió Judas, dirán usted. A Cristo lo vendieron por unas monedas. Lo vendió Judas, sí, pero en cierto sentido estamos todos los malos, nuestros pecados están como en Judas, que somos de alguna manera Judas que vendemos a Cristo con nuestros pecados. Y después, paradojas o vueltas de la vida, José va a salvar a su papá y a todos sus hermanos. Vamos a ver cómo. Nosotros vendimos a Cristo con nuestros pecados y Cristo después nos salva a todos nosotros. Fíjense cómo ya se está como anunciando, anticipando la historia de Jesús. O sea, toda esta historia que vamos viendo, siempre hay que mirarla mirando a Cristo, a la iglesia, y entonces la vamos a entender mucho más. Hay muchos signos, hay muchas figuras que se llaman de Jesucristo, que ya anticipadamente nos está hablando en el Antiguo Testamento. Y no olvidemos también lo que es capaz de hacer la envidia. ¿Por qué lo vendieron a José? Un hermano, o sea, se complotan los hermanos contra otro. ¿Por qué lo venden a José? Por envidia. ¿Se dan cuenta de lo que son las pasiones humanas por envidia? Si vamos mucho más atrás, ¿recuerdan ustedes que Caín
¿Mató a su hermano Abel por envidia? ¿Los hermanos vendieron a José por envidia? ¿Se dan cuenta lo que son las pasiones humanas? Y la envidia en especial, tan antigua como el hombre y tan terrible, capaz de causar estragos realmente, como la causó en estos casos. Lo que pasa es que Dios saca bien del mal. ¿Y por qué Cristo fue vendido? ¿Por qué Cristo fue perseguido y llevado a la cruz? Lo dicen los evangelistas cuando hablan de la pasión de Cristo. Pilato sabía que por envidia se lo habían entregado. Pilato sabía que por envidia se lo habían entregado. Tan antigua y tan vieja con el hombre como el hombre, y la envidia es capaz de la sangre. ¿Se dan cuenta lo que es el hombre? Pero gracias sean dadas a Dios que a pesar de las cosas malas, a pesar de los hermanos malos de José, sacó cosas buenas Dios, a pesar de la entrega de Judas, de la traición de los apóstoles, de la cobardía de ellos, ¿no? Sacó cosas buenas, infinitamente buenas, que es la redención del hombre. Ahora va a ser la redención de ellos. Bueno, yo les mencioné un nombrecito recién, que es muy importante, que es Judá. ¿Se acuerdan? Abraham, Isaac y Jacob, el heredero de las promesas. Bueno, acá el que va a heredar las promesas no era el primogénito, pero por otras razones va a ser el heredero, va a ser Judá. Y se va a convertir, al ser el heredero de las promesas, como el hermano mayor, pero como un padre, como el principal. Bueno, de ahí viene el nombre de judíos. Y de todos estos hermanos van a nacer las 12 tribus de Israel. Cuando Moisés, muchos años después, encomendado por Dios, saque a todo el pueblo de Egipto, traiga a todos milagrosamente y los lleve a la tierra prometida, ya no van a ser una familia grande, ya va a ser un pueblo entero. Pero cada grupo era descendiente de cada una de estas tribus. Hermosa historia, que bueno, si Dios quiere, la seguimos con ustedes, caminando por los senderos de Dios. Hasta la próxima y muchas gracias.